Queremos darle la bienvenida a un nuevo año y a una nueva edición del ciclo de charlas virtuales organizado por el INTA Oliveros y sus agencias de extensión, que siempre las nombramos, como todos los años hemos estado junto a ustedes en estas charlas virtuales. Arroyo Seco, Cañada de Gómez, Casilda, Las Rosas, Pago de los Arroyos, Roldán, Totoras y Venado Tuerto. Este encuentro es auspiciado por La Segunda. Asegura tu campo con La Segunda y accede a la mejor cobertura del mercado y a los mejores beneficios. Además, contratando simultáneamente el mismo lote con fina y gruesa, obtenés descuentos en ambos cultivos. Asegura tu campo con La Segunda, donde lo primero sos vos. La convocatoria de hoy es excepcional e inaugura este ciclo de charlas edición 2022. Tiene que ver con la penetración de las gotas con boquillas de aire inducido en sojas de alto follaje y estará a cargo del ingeniero Rubén Mazaro de nuestro INTA Oliveros. Las consultas que surjan durante la charla, ustedes pueden volcarlas en el espacio del chat. Además, compartiremos al final de esta charla el mail del ingeniero Mazaro como para que puedan comunicarse con él en forma directa si ustedes así lo desean. Bueno, ahora le damos la bienvenida a Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar grabando esta charla para todos aquellos que quieran escucharla, verla y después hacer consultas. Bien. Rubén, un tema realmente importante, el tema de la penetración de las gotas con boquillas de aire inducido en sojas de alto follaje. Un tema realmente que va a ser muy interesante para todos aquellos que tengan dudas con respecto a este tema. Así que cuando vos quieras, podés comenzar a compartir pantalla y le damos inicio a la charla. Bien, si me están viendo ahí, vamos Está a, perfecto. vamos a comenzar repasando un poquito el Perfecto. concepto de aplicación de plaguicidas. En este tema yo veo que hay una confusión. Se habla de aplicación cuando realmente lo único que está, digamos, tratado como tema es la pulverización. Vamos a ver que la pulverización está adentro de este concepto que ha sido definido por investigadores de distintos países como una de las definiciones que yo estoy proyectando. Este es un grupo de investigadores de Brasil, en realidad, que ya en el año 2001 publicaron esta definición. Y yo la voy a leer y después vamos a tratar de rescatar algunas partes que están escritas en rojo para llamarles la atención a ustedes. Dice que la aplicación de plaguicidas es el empleo, es el uso de todos los conocimientos científicos que proporcionan la correcta colocación del producto de los plaguicidas biológicamente activos en el objetivo o blanco, que es nuestra plaga a controlar, en cantidad necesaria, de forma económica, y esto de cantidad necesaria tiene que ver con la eficacia, pero todo esto tiene que ser con el mínimo de contaminación para otras áreas. Vamos a repasar un poquito lo que tiene que ver con las palabras escritas en rojo. Conocimiento científico quiere decir que nosotros nos tenemos que alimentar o tendríamos que alimentarnos de realmente información, conocimiento generado a través del método científico de investigación, de ensayos, de experimentos que nos aporten para nosotros poder preparar la técnica de pulverización, de manera de colocar el producto o los productos
en lo que sería nuestro objetivo de control, nuestra plaga, de manera que llegue la cantidad mínima necesaria, logremos el control. Esta parte tiene que ver con la eficacia del tratamiento, o sea, si no hacemos control de la plaga, si no somos eficaces, no hay aplicación de plaguicida, hemos fracasado en nuestro intento. Y lo importante acá que estos autores destacan y otros también, es que tiene que haber el mínimo de contaminación hacia otras áreas. Y esto significa no solo hacia cultivos vecinos, sino hacia otros organismos e incluso hacia la atmósfera. Entonces, acá hay una idea de que la deriva tiene que ser mínima, 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 ¿no? Tenemos que tener efecto de los productos hacia otros lugares. Vamos a continuar y vamos a desglosar este concepto con algunas fotografías. Yo armé esto a ver si podemos ser más claros. En primer lugar, nosotros tenemos que tener la máquina preparada para pulverizar en una situación de trabajo, ¿no es cierto? Es la técnica de pulverización. A esa técnica, que la tenemos ya definida, planificada, el equipo preparado, le vamos a poner el o los plaguicidas en dosis correctas para la plaga que queremos controlar. Y por supuesto, después tiene que venir el final, que es la evaluación del resultado, y es lo que nosotros llamamos eficacia. Pero vamos a abrir un poco lo que es la técnica de pulverización. La técnica, yo ya le digo la configuración de la máquina, del equipo, la elección de aquellos componentes y su funcionamiento que vamos a utilizar, hay que definirla teniendo en cuenta varios aspectos. Entonces, les voy a hacer un resumen diciéndole que no puedo trabajar siempre con la misma técnica, porque vamos a ver justamente en cultivos de soja con alto follaje que necesitamos acomodar esa técnica. En primer lugar, tenemos que conocer la plaga. Es lo que nosotros llamamos la bioecología, o sea, cómo se reproduce, dónde está en el follaje, si se mueve, si no se mueve. Y en ese sentido esto es muy importante, saber en qué zona del cultivo está la plaga, porque entonces ahí tenemos que hacer llegar la cantidad mínima necesaria de los productos. Otro aspecto muy importante y que vamos a desarrollar es el follaje. Yo acá puse una fotografía de un trigo, pero vamos a ver que comparativamente justo no es la situación más complicada. Por supuesto, también tenemos que conocer lo que se llama el modo de acción de los plaguicidas que vamos a utilizar y las condiciones meteorológicas. Claro, en este tiempo que tenemos de la charla no podemos desarrollar cada uno de estos puntos para que podamos entender todo lo que tiene que ver con ellos. Y las interacciones, esto significan las flechas que van apareciendo, hay acciones entre estos componentes que nos llevan a definir la técnica. Actúan unos sobre otros, eso se llama interacción. Y acá es donde tenemos que ver un tema que es realmente muy importante. En esta campaña se han estado produciendo conflictos por deriva de herbicidas, por ejemplo. No voy a entrar a detallarlos, pero hay herbicidas que son podríamos decir, los delatadores, o los que visibilizan la deriva con la que se trabaja con equipos terrestres, que es lo que vamos a conversar en este día. Y acá hay una palabra que ustedes se van a asustar porque no saben si este lenguaje es ruso o es chino, pero en realidad es una palabra. Es una palabra, yo la escribí con una fuente que está en el Word que yo uso y dice algo, pero la vamos a traducir
para que todos podamos entenderla. La vamos a traducir a nuestro castellano. Y esa palabra es deriva. Cuando preparamos la máquina para trabajar en una situación o en diferentes situaciones de pulverización para cultivos extensivos, acá es donde tenemos que ver la deriva, no después que tuvimos deriva y queremos corregir. Lo que hicimos ya está hecho. Y si tuvimos daño, ya hicimos el daño. Entonces es, digamos, una medida preventiva. Hay que planificar la técnica conociendo cómo funciona, cómo va a funcionar la máquina y evitando tener esta deriva que puede causar daños a otros organismos. Pero nos vamos a dedicar a resaltar la importancia del follaje. Y yo puse este escrito, que ustedes pueden ver, que ya en el año 1970, antes que yo empezara a estudiar ingeniería agronómica, había investigadores que estudiaban esta cuestión del follaje de las plantas en relación a la pulverización. Entonces yo no puedo entender cómo hay quienes recomiendan la misma técnica de pulverización en distintas situaciones de follaje. Poco follaje, mucho follaje, distintos tipos de planta, porque esto realmente ahí no funciona bien, no funciona bien. Es uno de los aspectos muy importantes y que vamos a tratar de desarrollar. El follaje. Algunos dicen que es el índice de área foliar, el IAF, que define, que describe los metros cuadrados de follaje de hojas que tenemos por metro cuadrado de suelo. Y realmente en este estudio de otros autores podemos ver que las curvas en realidad son muy parecidas. Todas las plantas llegan a un momento, a un estado de desarrollo en donde alcanzan el máximo nivel de desarrollo de las hojas. Estoy mostrando el maíz, pero también tengo el girasol, que llega a un máximo, y también tengo el trigo. Fíjense que el trigo y el girasol superan en área foliar al maíz, lo que a lo mejor para nosotros, a simple vista, diríamos, no, el trigo no tiene tantas hojas. Pero en realidad lo que pasa es que no es solo el índice de área foliar, por supuesto que interviene. También son las formas de las hojas, si son de gramíneas o son de hojas anchas, la distribución espacial, la estructura del cultivo, y en realidad todo eso se resume en una sola palabra, o en 2 palabras, 3 palabras escribí yo. Es la cobertura del suelo, la cobertura sobre el suelo que hace el follaje. Y vamos a tener distintas coberturas, aunque tengamos distintas áreas foliares, en algunos casos más cobertura con menos índice de área foliar, por una cuestión de estructura del cultivo, estructura de las plantas y tipo de hojas. Lo que nos importa entonces es la cobertura que hace el follaje sobre el suelo. Por eso les voy a mostrar 2 situaciones muy contrastantes. Un trigo que es de alto potencial de rendimiento, muy alto, y generalmente estos trigos no se siembran a 15 centímetros o a 17 centímetros de distancia entre surcos. Muchos de estos cultivos están sembrados a 26 centímetros. Y se nota en la foto que hay un espacio muy grande entre línea y línea de siembra. Pero estos trigos pueden rendir, voy a decir una cifra, 7.000 kilos, 7.500 kilos por hectáreas. Y este follaje es contrastante con el de soja, que es nuestro cultivo de mayor cobertura del follaje sobre el suelo. Ahí vamos. Tenemos que entrar con los productos a ese follaje porque ya no tenemos productos volátiles para el control de nuestras plagas en soja, especialmente de chinches. Yo rescaté información de compañeros de trabajo de INTA Oliveros que han hecho ensayos, estudios sobre el follaje de la soja. Acá no está expresado el índice de área foliar, pero sí
en lo que es la altura que alcanzan las plantas. Hay dos medidas que podemos tener en cuenta en el campo. Es la distancia entre líneas de siembra y el grupo de madurez. Cuando nosotros tenemos las líneas de siembra cercanas, las variedades suelen alcanzar mayor altura. Y esto es lo que rescaté de un ensayo hecho con variedades de grupo 3, largo, 4, corto, 4 largo y 5, corto y 5 largo. Y remarqué con color amarillo la mayor altura, la altura que se alcanza a medida que nosotros acercamos la distancia entre hileras, 70, 52, 26, para todas las variedades está así, y la mayor altura siempre la obtuvieron cuando las líneas de siembra fueron de 26 centímetros. O sea que la misma variedad en el mismo lugar, cuando nosotros arrimamos las hileras, las plantas alcanzan mayor altura, y eso genera una complicación. Vamos a aclarar un poquito lo que tiene que ver con minimizarla. Y hay tres grandes aspectos que hacen la deriva. El tipo de producto, si fueran volátiles los productos, tendríamos la mayor deriva, pero prácticamente ya no lo tenemos en el mercado y para usarlo quedan muy poquitos volátiles. Los factores meteorológicos, vamos a contar algo de esto, y lo que se llama la tecnología de pulverización. Ahí nos vamos a detener unos minutos más. Por ejemplo, en cuestiones meteorológicas, el viento es un agente evaporante. Evapora al agua. Es el agente que nos hace evaporar el agua en cualquier situación. Y esto está estudiado. Entonces, en el campo hay leyes que dicen para el campo, le pone el límite, leyes provinciales, algunas ordenanzas municipales o comunales, y eso tiene que ver con la evaporación. A medida que aumenta la velocidad del viento, va a aumentar la evaporación. ¿La evaporación de qué? La evaporación del agua, porque nuestras gotas tienen el vehículo o transportador de los productos, que es el agua. Entonces tenemos que evitar tener una alta evaporación. Por ejemplo, a 15 kilómetros por hora de viento tendríamos un 80% de índice de evaporación, mientras que a 12 kilómetros por hora tendríamos solamente un índice de 50. Esto es para tener muy en cuenta. Lo otro es el tamaño de las gotas. Y acá yo rescaté un gráfico que no tengo mucho tiempo para explicarlo en detalle. Está remarcado las condiciones meteorológicas, que son muy buenas, 25 grados, 55% de humedad relativa, poquito viento, y sin embargo, ya a los pocos metros, una gota de 80 micrones desaparece. Demora un poquito más la de 100 micrones, un poquito más la de 120, la de 150 y la de 200. Por eso, en todos los estudios que hay, en todas las escalas, e incluso recomendaciones de las mismas empresas que venden las boquillas, se publica, se escribe y se recomienda superar los 200 micrones como tamaño de gota, porque las gotas que están por debajo de esta medida, 200 micrones de diámetro de las gotas, son gotas altamente derivables. Quiere decir que se van a perder. Lo que nosotros muchas veces vemos en el campo, como en esta fotografía, donde las gotas quedan detrás del equipo y durante muchos metros quedan flotando, la mayoría de estas gotas no va a caer en este lugar, no va a caer en este lugar. Hay autores que han estudiado esto en detalle y han escrito que las gotas menores de 80 micrones de diámetro flotan siempre, no caen nunca. Y las gotas menores a 200 micrones, la mayoría de ellas no caen. Quedan flotando, el agua se evapora y son arrastrados por el aire, ya sea en forma vertical o por el viento, que tiene una tendencia a ser de movimiento vertical. Nosotros estos datos los hemos
publicado, acá está el nombre de la publicación, si no me pueden consultar y se los puedo mandar al trabajo por correo electrónico. Muy bien. Hay una pieza que es muy importante dentro de lo que es tecnología de pulverización, las boquillas o pastillas. Esta pequeña pieza cumple una función, yo diría, trascendental. En la elección de la boquilla y la pastilla, ahí está el acierto o está el error. Yo voy a citar acá todo lo que hace una boquilla o pastilla cuando se la pone a funcionar. Tiene un ángulo, tiene un patrón de distribución, tiene un caudal que está medido, establecido por normas internacionales, tiene un rango de presión de trabajo, que es lo correcto establecido por la empresa, y todo esto es directo. O sea, no hay cosas que nosotros, si las modificamos, cometemos un error. Y hay un gran aspecto, es que la boquilla produce determinados tamaños de gotas. Entonces, eligiendo la boquilla, estamos eligiendo tamaños de gota para trabajar. Eso es directo. Y en forma indirecta, a través de algunos de estos aspectos, las boquillas tienen relación con la deriva, porque tiene que ver con el tamaño de las gotas. Hace muchos años, en el año 1985, en un instituto inglés, empezaron a estudiar el tamaño de las gotas y a relacionarlo con la deriva. Esa es la escala que aparece en todos los catálogos. Y a través del tamaño de la gota también se define la penetración de las gotas en el follaje. Entonces, fíjense la importancia que tiene a través de la boquilla y del tamaño de las gotas hacer una buena elección para reducir al mínimo la deriva y mejorar o tener una excelente penetración en follaje que sean cerrados, difíciles para nosotros. También, por supuesto, la pastilla interviene en la altura de la barra, el botalón, ¿no? Y vamos a seguir, resumidamente. Vamos a aclarar que hay dos grandes tipos de boquillas o de pastillas. Las hidráulicas, que son los abanicos planos, cono hueco, cono lleno, no tienen aire inducido. Son las viejas, históricas pastillas comunes, podríamos decir, que las conocemos de hace muchos años y muchos las utilizan, algunos eligen una de estas para trabajar en todas las situaciones, lo que es un error. Y hay otro grupo de boquillas que ingresaron en la Argentina alrededor del año 1995, que son las que tienen entradas de aire. Se llaman con sistema Venturi, asistidas por aire o aire inducido. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de boquillas? Que en las hidráulicas, las gotas, después de un recorrido corto, cuando salen del orificio de la boquilla, las gotas quedan flotando. En las hidroneumáticas, asistidas por aire, las gotas no quedan flotando, porque hay un venturi interno que expulsa las gotas y hacen que tengan un recorrido muy largo. Lo que yo decía antes, 1985, en Inglaterra comenzaron a estudiar y a relacionar el tamaño de las gotas con la deriva, y esto fue tomado para unas normas que se hacen en Estados Unidos y la han ido actualizando, incluso ahora le han hecho una pequeña corrección. Esta es la escala que encontramos en los catálogos, en cualquier catálogo de una marca, y son todas, casi todas marcas internacionales, vamos a encontrar esta clasificación, esta calificación, con un índice que diseñaron que se llama diámetro volumétrico medio. Y acá tenemos el valor o los valores de ese diámetro volumétrico medio o diámetro medio volumétrico, según el idioma en que lo estemos expresando. Esto no significa que sean todas las gotas iguales, no. Las gotas no son todas iguales, no conozco ningún elemento pulverizador que haga todas las gotas iguales, y esto no significa también que sea un promedio, no. Las gotas son de distintos tamaños, lo que me
indica es la relación y el riesgo con la deriva. No tenemos tiempo en esta charla de entrar en detalles. Relacionando el tipo de pastilla con el tamaño de las gotas que hacen, algunos autores han estudiado el efecto de la deriva, la pérdida de gotas y por lo tanto la pérdida de productos que se producen cuando nosotros trabajamos con pastillas de aire inducido, hidroneumática, las primeras 3 columnas, una XR, que es una boquilla de Tillet, abanico plano, y una ATR, que es de Albus y es un cono hueco. Simplemente les voy a remarcar que a medida que subimos la altura del botalón o de la barra de pulverización, la deriva va aumentando significativamente en la boquilla abanico plano y en la cono hueco. Mientras que en la de aire inducido, es una AI de Tillet esta, el aumento de la deriva, de la pérdida que hay de gotas, y por lo tanto la deriva es muy pequeña. Esto es muy común en el campo, de que se trabaje con el botalón muy alto. Vamos a ir yendo hacia el follaje de soja. Y yo les voy a contar que cuando se nos vino, digamos, el riesgo potencial de la roya de la soja, en realidad no sabíamos a dónde estábamos parados. No teníamos información suficiente para salir a dar recomendaciones. En un trabajo que escribimos yo puse estos datos que teníamos, fíjense, lo habíamos puesto en una publicación y realmente teníamos 3 situaciones, con equipo automotriz teníamos 2 situaciones y claro, lo que habíamos comprobado era que con las hojas sembradas con líneas a 70 centímetros de distancia podíamos mojar muy bien con un cono hueco y mojar muy bien en la parte media y hasta en el piso de esa soja. Pero cuando nos íbamos a una soja con la misma técnica, a una soja 35 centímetros entre líneas, se nos caía abruptamente la cobertura, o sea, el número de gotas logradas en distintas partes del cultivo. Pero a partir de ahí empezamos a tratar de investigar, empezamos a evaluar y vimos que las gotas muy grandes en una soja de este tamaño no pasaban a través de las hojas, la mayoría de las gotas quedaban en las hojas y nosotros necesitábamos llegar abajo de las plantas donde también en este caso había gramíneas y había que controlar con una gramínea y con un volumen relativamente alto de 100 litros. Pero fuimos aplicando a nuestros ensayos algunas hipótesis que teníamos, algunas suposiciones en base a información. Por ejemplo, con la información de los catálogos, en este caso eran todas boquillas de Tillet, marca Tillet, pudimos comprobar que con una boquilla de aire inducido, columna verde, podíamos lograr muy buena cantidad de gotas en la parte media de la soja. Pero claro, lo que hicimos fue seguir las indicaciones del catálogo, corregir la clásica presión de trabajo y cambiarla para una presión que achique las gotas y esas gotas penetraban en un cultivo de soja alto, aunque no fuera muy cerrado. También hemos hecho investigación con los graminicidas, encontrando que con volúmenes relativamente bajos podíamos mojar muy bien debajo de la soja y poder encontrar el número de gotas mínimo necesario. Y así fuimos avanzando. Estos trabajos están todos publicados. Por ejemplo, hicimos evaluación de control de orugas, comparando técnicas. Siempre en los ensayos hemos comparado técnicas de pulverización, o casi siempre, a ver, porque tenemos un par de ensayos donde usamos una sola técnica. Pero en este caso comparamos 2 técnicas, aire inducido versus un cono lleno, que es una pastilla hidráulica, y comprobamos que podíamos controlar muy bien las orugas con boquillas de aire inducido, ajustando el tamaño de las gotas. Ahí está el secreto. Y hicimos ensayos para control de chinches, por ejemplo, con una sola técnica, porque evaluábamos
un solo producto y con la ayuda de algunos coadyuvantes o evaluando coadyuvantes, y encontramos que había que lograr 20 gotas o más de 20 gotas en el suelo entre las plantas, porque las chinches están en toda la planta y hay que hacer que el insecticida chinchicida llegue hasta abajo. Y ahí el producto tiene que ser llevado con las gotas, o sea que las gotas tienen que llegar hasta ahí. Hemos publicado un ensayo muy grande en donde evaluamos esto hace poco tiempo para aportar información. Y un gran ensayo que logramos hacer antes de la pandemia, en enero del 2020, que quiero comentarles un poquito en detalle. Este ensayo y estos datos están publicados en un catálogo de la empresa Sprytec SRL, que es una empresa que vende componentes para pulverizadores, y en su catálogo pusieron los resultados de dos ensayos, uno para barbecho y este que lo hicimos en soja alta y cerrada. Les cuento que la soja tenía 1 metro de altura, que prácticamente no tenía líneas de siembra porque me dijeron está 23, pero no se podía caminar adentro de la soja, para que tengan idea. Y entonces ahí nosotros evaluamos con agua y distintas pulverizaciones, usando tarjetas hidrosensibles, midiendo en la parte media de las plantas y poniendo otras tarjetas en el piso, en el suelo, entre los tallos de soja, que es el lugar más crítico, más complicado, más difícil. Y ahí yo tengo que lograr más de 20 gotas para poder asegurarme que voy a tener un control eficaz de perdón, voy a retroceder una diapositiva. Yo tengo acá las distintas pulverizaciones, pero primero vamos a aclarar que hay dos líneas. Una línea roja, que es de la situación más crítica, tengo que conseguir más de 20 gotas por centímetro cuadrado en el suelo entre los tallos de soja, sería para hacer un buen control de chinches, y una línea verde con 25 gotas, tengo que lograr más de 25 gotas por centímetro cuadrado para tener un buen control de orugas y un buen control de enfermedades en las plantas de soja. Y así probamos, acá abajo está el nombre de las boquillas, aire inducido 80 litros, aire inducido 100 litros, aire inducido cono hueco 100 litros, 80 litros, una de aire inducido que se llama ST, es doble abanico tiene. Hasta ahí llegamos con las hidroneumáticas o de aire inducido que evaluamos en el ensayo. Hay otras, por supuesto. Y después acá tenemos todas las hidráulicas o boquillas comunes. ¿Qué podemos rescatar de este ensayo? Primero, que no siempre logramos alcanzar o superar la línea roja, que es para el control de las chinches. En aire inducido, en la ADIA, tuvimos que aumentar los litros por hectárea a pulverizar. Recuerdo que la soja tenía 1 metro de altura y era una masa de hojas, pero con 80 litros podíamos matar bien, si hubiera sido necesario, orugas o enfermedades. Pero para hacer un buen control de chinche, tuvimos que aumentar el volumen a 100. Y así sucesivamente. Vemos que con esta cono hueco aire inducido, para trabajar en este tipo de situaciones de cultivo prácticamente no nos sirve. Es una boquilla para hacer barbecho y punto. Pero con esta otra, doble abanico, uno hacia adelante y uno hacia atrás, con 80 litros por hectárea mojamos muy bien y cumplimos los dos objetivos. Con las hidráulicas, con el ángulo hacia adelante, porque esta es una boquilla que hace ángulo, con el ángulo hacia adelante cumplimos muy bien nuestro objetivo, con el ángulo hacia atrás no, porque se pierden gotas, se pierde penetración y se pierden productos. Esta boquilla hay que usarla con el ángulo hacia adelante, lo dice el fabricante. Y lo verificamos en el campo, trabajamos en esta soja. Con un cono lleno, que es una boquilla que hace muchos años venimos investigando y evaluando control de chinches, funcionó muy bien y funciona muy bien porque hace las gotas un poco más grandes que las de cono hueco, que son las dos últimas.
En las de cono hueco, lo que nos suele pasar es que arriba de la planta y al medio de la planta podemos lograr una gran cantidad de gotas. Estoy señalando un cono hueco con 80 litros por hectárea. Gran cantidad de gotas en la parte media. Pero cuando nos fuimos abajo, realmente la cantidad de gotas disminuyó notablemente. Esto quiere decir que se pierden gotas porque es una boquilla que genera gotas de alta deriva, de alta pérdida de gotas y productos. Lo mismo pasa con esta otra, que es de cono hueco. O sea que si tenemos orugas, vamos a funcionar bien. Si tenemos chinche, en las mejores condiciones que podamos meteorológicas va a funcionar bien, pero vamos a tener alta deriva, que es lo que queremos evitar. Y eso se logra con las de aire inducido. Con esta estoy señalando, también esta, ¿sí? Con esta también se pueden lograr muy buenos resultados. Así que de antemano podemos elegir la técnica y nosotros recomendamos el uso de boquillas con aire inducido. Todas las marcas tienen varias boquillas con aire inducido. Si consultamos, vamos a encontrar el tamaño de gota que hacen esas boquillas y vamos a poder seleccionar un tamaño de gota de buena penetración en follaje cerrado, como son nuestras hojas desarrolladas, y vamos a trabajar con eficacia, pero minimizando la deriva. No queremos que nuestros productos se vayan a lugares no deseados, ya sean cultivos vecinos, zonas pobladas o algún otro tipo de producción que podamos dañar. Muchísimas gracias por habernos acompañado y estamos disponibles para que nos hagan consulta. Lo que hemos evaluado nosotros en nuestros ensayos en realidad coincide con autores norteamericanos. Hay un autor que está acá el nombre, que escribió en el año 2020 todo un trabajo de recopilación de datos, o sea, justamente recopilando datos de investigaciones, y expresa que en realidad no son las gotas muy pequeñas ni las muy grandes las que dan la mejor penetración en cultivos como soja, que si no son un tamaño intermedio, que lo pone acá como medio, pero no es la gota media del diámetro volumétrico medio de la escala, no. Son gotas que corresponden a gotas grandes o muy grandes, en realidad, en donde el diámetro volumétrico medio está en alrededor de los 300 micrones. Eso es lo que nosotros hemos verificado. Ese tamaño de gota es el que tiene muy buena penetración con mínima deriva, utilizando boquillas de aire inducido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, Rubén, perfecto. Claro los conceptos, realmente un tema, como decíamos al principio, bastante importante para todos aquellos que tengan dudas. Después vamos a dejar bien el tema de las consultas que quieran hacer personalmente, vamos a dejar tu email, pero primero hay un par de preguntas que queremos que respondas, porque también la gente tiene dudas. Por ejemplo, ¿cómo hay que usar las boquillas? ¿Cómo es el uso correcto de las boquillas con aire inducido? Creo entender que están preguntando, por ejemplo, yo no lo dije porque hay que ir dando detalles, pero sí mostré que obteníamos muy buen resultado en los primeros ensayos que hicimos, achicando el tamaño de las gotas que producen estas boquillas. ¿Cómo se hace eso? Hay que ir a la tabla de esa boquilla en el catálogo de la marca de la empresa que las vende. Y ahí vamos a encontrar que hay una variable, hay un factor que hace cambiar el tamaño de las gotas. En todas las boquillas pasa esto, ¿no?
Pero para las de aire inducido es muy importante porque son boquillas que trabajan con un rango muy amplio de presión. Hay algunas marcas que trabajan desde 2 a 8 bar, por ejemplo. Un bar equivale a 15 libras por pulgada cuadrada para que tengan una relación, o 1 kilo por centímetro cuadrado de presión. Entonces, de 2 a 8 bar, de 2 a 7, de 3 a 8, digamos que son boquillas muy versátiles, podríamos decir. Y la penetración en los follajes de soja se logran trabajando según la marca. Alguna, por ejemplo, voy a decir, Albus ya a 4 bar trabaja muy bien. Tiene una gota de muy buena penetración. Nosotros lo hemos evaluado en algunos ensayos. El último que hicimos fue evaluar una aplicación en una soja en list, que es el sistema que se viene, que está recomendando que los productores empiecen a usarlo. Mientras que, por ejemplo, T-Jet hay que lograr 5 bar, Magnojet también 5 o 6 bar, aumentando la presión, las gotas se achican y esas gotas tienen muy buena penetración. Yo diría que la pregunta está orientada hacia ese aspecto. Perfecto. Te voy a pedir, Rubén, si vos podés dejar de compartir pantalla. Y te quiero hacer otra pregunta. Con las boquillas con aire inducido, ¿se logra eficacia para las chinches? Sí, porque lo que hay que acomodar es que las gotas lleguen hasta las partes inferiores del cultivo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que necesitamos es llevar al insecticida hasta las chauchas de más abajo de las plantas, que es donde están las chinches. Las chinches están en toda la planta, ¿no? Desde las vainas de arriba hasta las vainas de abajo. Y generalmente en nuestros cultivos las vainas de más abajo son las primeras, las más desarrolladas. Entonces, donde las chinches encuentran, podríamos decir, su primer alimento y se van a instalar. Y a eso hay que agregarle que las ninfas pequeñas, chiquititas, hasta que tienen medio centímetro, se quedan ahí cerquita de donde nacieron, de la postura que hicieron las hembras de las chinches. Y quedan agregadas o agrupadas. Y algunas de las especies, como es la especie de la chinche llamada chinche de la alfalfa, la hembra de esta especie pone los huevos en la parte interior e inferior de la planta. Ahí están las ninfas pequeñas. Si no llegamos ahí con los insecticidas, estas ninfas no van a morir, van a crecer, se van a distribuir por la planta y nos va a quedar una parte de la población sin controlar. ¿Sí? Y llegando hasta abajo, como ya mostraba en el ensayo, ahí es donde se logra eficacia. Hay que asegurarse de llegar con las gotas hasta la parte inferior de las plantas en el cultivo. Perfecto, Rubén. Bueno, aclarado, la verdad, todo lo concerniente a este tema. Vamos a dejar ahora para futuras consultas de todos aquellos que hayan quedado con alguna duda, quieran hacer alguna consulta, tengan que reforzar conocimientos. El mail para los contactos con el ingeniero Massaro es massaro.ruben@inta.gov.ar, tal como figura ahí en la imagen que tenemos en estos momentos. massaro.ruben@inta.gov.ar. Bueno, ya finalizando esta jornada, les agradecemos nuevamente por acompañarnos en este espacio que ya se ha establecido como un clásico de oliveros, de la región y, por qué no, también de nuestro país, porque tuvimos a lo largo de todas las charlas la visita de amigos de todas partes del país, a lo largo de todos estos años que hemos estado
por este ciclo. Y hacerles recordar que está auspiciado por La Segunda. La Segunda Seguros protege tu campo y tus cultivos. Protege tus campos y tus cultivos con el líder del agro. Asegúrate en La Segunda, donde lo primero sos vos. Bueno, los invitamos a suscribirse a todos aquellos que quieran a nuestro canal de YouTube y les recordamos que todo el ciclo de charlas virtuales queda disponible en el canal. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Gracias, ingeniero Massaro. Como siempre, se aprende mucho escuchándolo y creo que bueno, que ha sido una buena enseñanza para todos aquellos que por ahí no tenían muy claro este tema. Gracias a todos. Un abrazo.